Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conjetura Verosímil. Hoy os traigo un artículo maravilloso de Gayle Rubin, una antropóloga norteamericana de primer orden. Se titula El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Aquí os lo traigo en PDF, o sea, impreso y tal, porque no sé qué tal lo veis, porque está liberado, está en PDF y cualquiera puede acceder a su contenido. Yo os aconsejo vivamente su lectura. Desde luego es un documento fundamental para todas aquellas personas que estén interesadas en el feminismo y se quieran informar sobre estas cuestiones. A mí me parece que, además de ser interesante por su propio contenido, su lectura pues da un ejemplo de virtud intelectual, de nobleza intelectual, de rigor intelectual, que es inapreciable, la verdad. Bien, comenzamos sin más demora porque quiero, además de daros una rápida versión de las principales cuestiones que toca la autora en su artículo, pues lo quiero poner en relación con la filosofía de la liberación de Enrique Dussel al final del vídeo, pero bueno, ya veremos. Bien, al principio del artículo, Gayle Rubin se pregunta acerca de las causas de la opresión de las mujeres y, con una cierta ironía, pues busca las posibles causas en el apetito voraz del elemento masculino, de los hombres. Entonces dice con ironía, como ya digo, que entonces la solución pasaría por el exterminio de los machos. Luego dice que quizás hay gente que busca esas causas de la opresión en el sistema económico y que por lo tanto habría que esperar a una revolución social eficaz para que se hicieran desaparecer. Ella piensa que son dos posturas totalmente improductivas, y entonces el artículo en lo que consiste es en buscar las relaciones o las determinaciones que conducen a la opresión de la mujer, a la domesticación de la hembra humana como mujer oprimida. Para ello, preguntándose por esas relaciones, para ello echa mano de tres grandes tradiciones intelectuales en Occidente. En primer momento Marx, pero sobre todo la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss y el psicoanálisis de Freud y de Jacques Lacan. Antes de entrar en su explicación, ella va a hablar del asunto central de su artículo, el concepto que ella está intentando definir constantemente con estos aportes críticos a Marx, a Lévi-Strauss y a Freud y a Lacan. Pues ella va a hablar del sistema de sexo-género. Literalmente, os lo pongo aquí para que lo veáis mientras yo lo leo. Literalmente ella dice que un sistema de sexo-género, dice: he llamado a esa parte de la vida social el sistema de sexo-género por falta de un término más elegante. Como definición preliminar, un sistema de sexo-género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Entonces, como vemos, Gayle Rubin parte de la consideración de que nuestras necesidades biológicas son necesidades biológicas. Al fin y al cabo somos animales, pero esas necesidades biológicas siempre se van a expresar de una manera cultural o social, y va a ser esa expresión cultural o social la que la autora va a denominar sistema de sexo-género. Ya veremos al final qué soluciones podemos encontrar o qué desarrollos podemos encontrar a este tipo de sistema de sexo-género. En cualquier caso, ese, como digo, va a ser el concepto central por el cual la autora va a intentar definir las relaciones de domesticación de la mujer. En un primer momento se para en Marx y en Engels. Ella dice que el concepto de opresión de clase de Marx, pues que es una de los aciertos críticos que dan cuenta de la situación de la opresión de la mujer en cualquier parte del planeta, por cuanto que el capitalismo pues es el sistema universal. Pero sin embargo ella dice que la situación de domesticación de la mujer es anterior al capitalismo. Entonces el análisis marxista, por eficaz y claro y acertado que sea, no da cuenta de las raíces. De ahí que va a buscar esas raíces en la antropología,
donde va a encontrar esos sistemas de sexo-género en una manera también universal, pero previa al sistema de producción capitalista. Y por último, cómo eso queda grabado en el espíritu o la psique de las nuevas generaciones a partir del psicoanálisis. En cualquier caso, me gusta aclarar, me gustaría pararme en este punto en el que también se detiene Gayle Rubin, porque la opresión femenina, la opresión de las mujeres en el sistema capitalista siempre se ha estimado como reserva de fuerza de trabajo. Las mujeres, como se vio en las guerras mundiales, son una reserva de la fuerza de trabajo del capital. Por otra parte, el sueldo de las mujeres, como ya todos sabemos, por el mismo trabajo en igualdad de condiciones, siempre es menor o sensiblemente menor, con lo cual la tasa de beneficio del capital aumenta. También se ha considerado que la opresión de las mujeres se manifiesta en el capitalismo porque son los vectores del consumo doméstico, y va a ser en este aspecto doméstico en el que verdaderamente va a dar en el clavo Marx, según Gayle Rubin, puesto que va a ser en la reproducción de la fuerza de trabajo en la cual la opresión de la mujer va a estar articulada dentro del sistema capitalista. Resumiéndolo mucho, el salario es un robo en la medida en que no paga todo el trabajo realizado. El salario solamente paga el trabajo suficiente como para generar la riqueza tal que el obrero, con ese dinero, con esa riqueza que él está generando en su trabajo, pueda sobrevivir él y su familia. Todo lo que sea trabajar desde ese momento hasta el final de la jornada laboral es plus trabajo, es decir, es un trabajo que se realiza en un tiempo extraordinario, plus tiempo, y ese plus trabajo que se realiza en el plus tiempo por parte de toda una comunidad de trabajadores, llamada trabajo vivo, genera el plus valor, es decir, valoriza el valor del capital desde la nada del capital. El capital no pone ni un solo gramo de valor, sino que lo pone la comunidad trabajadora, el trabajo vivo, en virtud de ese trabajo no pagado en forma de salario. El salario, por lo tanto, solamente paga la fuerza reproductora, solamente paga la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, solamente paga aquello que es el sistema, o incluso un poco por debajo de aquello que el sistema considera que es lo estrictamente necesario para que el trabajador sobreviva. Y para que el trabajador sobreviva se necesita un trabajo adicional en casa, y es ese trabajo adicional en casa, que desde luego tampoco está pagado y que incluye no solamente la manutención del trabajador, sino la procreación de futuros trabajadores, donde se inserta la opresión femenina, según la lectura que hace Gayle Rubin de la obra de Marx. A continuación pasa a una obra de Engels, también dentro de la tradición marxista, titulada El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde Rubin se queda con la idea de Engels de que el sexo, tal y como lo conocemos, es siempre un producto social. Como vemos ya prefigurado en Engels, ella encuentra su concepto, la base de su concepto de sistema de sexo-género, por cuanto que el propio Engels reconoce que tanto la identidad de género como las fantasías sexuales, como el deseo y la vida sexual desde la infancia hasta la vejez, pues es en sí un producto social. Y es esta idea de producto la que va a seguir investigando Gayle Rubin a partir ahora ya de la obra del antropólogo francés, francés creo, no lo sé, luego lo miro, Claude Lévi-Strauss, sobre el concepto de parentesco. El antropólogo Claude Lévi-Strauss es muy importante dentro de la antropología por su obra y muy influida por el estructuralismo, las estructuras elementales del parentesco. El parentesco viene a explicar la institución del matrimonio, y muchos antropólogos lo han considerado tan universal que, junto con el lenguaje, creen que esos sistemas de parentesco son los que verdaderamente nos diferenciarían con respecto de otros parientes en la rama evolutiva, con respecto de otros homínidos, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema de parentesco son sistemas de categorías o de relaciones que muchas veces no tienen nada que ver con las propias relaciones genéticas, sino que de hecho las traspasan, como vamos a ver inmediatamente, con la figura del matrimonio. Simplificándolo mucho, por no alargarme, porque ya digo, el artículo tiene unas 50 paginitas, es un artículo largo, un ensayo breve, pero de verdad yo os aconsejo que lo leáis,
Pues, resumiendo mucho, este sistema de parentesco se articula principalmente en torno a dos ejes o en torno a dos cuestiones, el eje del regalo y el eje del tabú del incesto. Siempre se establece, según la lectura que hace Rubin de Levi-Strauss, siempre se establecen unos vínculos o unos acuerdos entre grupos de hombres, y esos acuerdos se cierran en virtud de una serie de regalos. Bien, de esos regalos, el bien más preciado va a ser la mujer. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que los niños siempre se disfrazan, los adultos rara vez se disfrazan, porque el disfraz, esto es mío, ¿vale? Esto no es Rubin, el disfraz en los niños siempre es algo superficial y no esencial, y sin embargo en los adultos el disfraz se convierte en traje o peor aún en uniforme. Entonces, este hecho de que la mujer sea regalada en el matrimonio, pues explica por qué el vestido de novia debería entenderse, si no como un uniforme en el peor de los casos, por lo menos sí denunciarlo como una especie de disfraz, que es, digamos, una supervivencia de todas estas cuestiones que estudian en su obra Levi-Strauss y otros antropólogos, y que son ubicuas. Este concepto del regalo es universal en cualquier cultura en la que preestatal que haya estudiado la antropología hasta el momento presente. Entonces, la mujer es el regalo más preciado dentro de los acuerdos que se llevan entre grupos de hombres, y desde luego que la mujer no tiene nada que decir, o incluso cuando la voluntad de la mujer sea respetada en cuanto a lo que toca de la elección de su marido, en la medida en que acepta la circunstancia en la que ella es el regalo, pues la institución del regalo como lógica del parentesco o como perteneciente a la estructura del parentesco, pues sigue intocada, ¿de acuerdo? Y luego, por otra parte, junto con el regalo está el tabú del incesto. El tabú del incesto no tiene, dicen los antropólogos, no tiene tanto que ver con consideraciones genéticas para evitar malformaciones del feto por el cruce, la duplicación de la información genética, sino que tiene que ver, en realidad, con la obligación o la imposición del intercambio. Para, digamos, unificar esos acuerdos y esos grupos entre hombres. Por supuesto que esta subordinación de las mujeres da cuenta de aquí viene el segundo concepto del título del artículo, esta subordinación de las mujeres, da cuenta de una economía política del sexo. La mujer no puede elegir con quién se va a casar, o desde luego, si puede elegir, no puede elegir las condiciones en las que eso va a suceder. Con lo cual se genera toda una estructura lógica de parentesco, según Gayle Rubin, basada en lo siguiente: la organización social del género, la organización social del sexo construye el género. Ese género siempre va a imponer una heterosexualidad obligatoria, y esa heterosexualidad obligatoria siempre va a tener como consecuencia literalmente la constricción de la sexualidad femenina. Y aquí es donde vamos a hablar después, vamos a coger este aspecto del artículo de Rubin para enlazarlo con la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Esta organización social del sexo que enfrenta a machos y hembras que en realidad tienen en común mucho más entre ellos dos que cualquier cosa y ellos, es decir, un macho humano y una hembra humana guardan entre sí un parentesco genético, filogenético muchísimo mayor que ellos por separado con cualquier otra cosa del planeta o del universo, como esa realidad biológica semejante se convierte en una realidad social de géneros totalmente diferente, totalmente separados, lo masculino de lo femenino, lo dominador de lo oprimido. Como digo, más tarde cogeremos este aspecto. No voy a entrar más en este aspecto de Claude Lévi-Strauss, pero sí me gustaría llamar la atención sobre dos casos que expone Rubin en su artículo sobre la articulación de los sistemas de parentesco en sociedades preestatales. Por ejemplo, ella habla de casos en las islas New Britain, que son las antiguas islas Bismarck, en el Pacífico, más bien el Pacífico por encima de Australia más o menos, creo recordar que están por ahí. Bueno, la
La nota característica es que en esas islas los hombres temían tanto el sexo, la cópula, la unión, el coito, lo tenían tanto miedo, de hecho pensaban que en el coito, en la realización del coito, podrían llegar incluso a morir, que quien temía en esa sociedad ser violado eran ellos, eran los hombres, no las mujeres. Otro caso también curioso de cómo se llega a complicar estos sistemas de parentesco lo trae, y os lo traigo aquí para que mientras yo lo leo vosotros también lo leáis, un caso de travestismo institucionalizado entre los Mojave. Es una comunidad originaria de Norteamérica, del centro oeste de lo que hoy es Estados Unidos. Dice, el travestismo institucionalizado de los Mojave permitía a una persona cambiar de sexo. Esto está muy de moda. Un hombre anatómico podía convertirse en mujer por medio de una ceremonia especial y del mismo modo una mujer anatómica podía convertirse en hombre. A continuación, la persona así transformada tomaba una esposa o un marido de su mismo sexo anatómico, que era el sexo social opuesto. Estos matrimonios que nosotros consideraríamos homosexuales eran heterosexuales de acuerdo con las normas de los Mojave, uniones de sexos opuestos según la definición social. En comparación con nuestra sociedad, este dispositivo permitía mucha libertad. Sin embargo, no se permitía a una persona tener algo de los dos géneros. Ella podía ser hombre o mujer, pero no un poco de cada cosa. Y aquí cita trabajos del año 37, del año 14 y del año 66 en los que se basa para esta exposición. Entonces, como vemos, estos dos ejemplos de los Mojave, el travestismo institucionalizado de los Mojave y de el temor al coito y a ser violados de los hombres de las islas de New Britain, pues, en fin, es un ejemplo muy claro de cómo puede llegar a complicarse estos sistemas de parentesco. Y finalmente pasaríamos a Freud y Lacan, diciendo que la pretensión del psicoanálisis es describir, como dice Rubin, el residuo que deja las imposiciones sociales sobre la sexualidad en un niño o en una niña. Entonces, ella ve esa descripción psicoanalítica como una teoría feminista frustrada. Desde ese punto de vista, pues hombre, sí que es interesante la lectura de estas cuestiones. En relación con el concepto de parentesco que acabamos de ver, pues estaría lo que se denomina dentro de la teoría freudiana, lacaniana, del psicoanálisis, el complejo de Edipo. La crisis edípica es el momento del desarrollo del niño o de la niña en el cual se adquieren, los niños o las niñas se dan cuenta de cosas que suceden, informaciones, dice Lacan. Esas informaciones, dice Rubin, son las siguientes. El niño descubre que hay diferencias entre sexos que conducen a géneros y además se les va a adjudicar un género u otro y no hay tercero. La siguiente información muy importante es, y que entronca con lo anterior, el tabú del incesto. Hay ciertas relaciones sexuales que están absolutamente prohibidas, que son tabú. La madre pertenece al padre y la madre siempre va a ser un ser inaccesible a los hijos precisamente porque pertenece al padre. Aquí viene el famoso y tan cacareado símbolo del falo. El falo, dependiendo de qué escuela psicoanalítica se estudie, pues unos van a decir que efectivamente es el pene anatómico, los norteamericanos, Rubin no está de acuerdo, yo tampoco, y Lacan, los franceses, van a decir que en realidad es un símbolo y que podríamos emplear en realidad, digo yo, la palabra dominio. Entonces, el padre pasa el dominio al hijo una vez que el padre ha reconocido que el hijo no es una amenaza para la posesión del padre, de la madre por parte del padre. Entonces, una vez que el padre ha pasado el falo, el símbolo del dominio, al hijo, este va a poder intercambiar ese dominio con otro hombre para obtener a su vez a una tercera mujer lejos de la familia. Sin embargo, la niña, que ve exactamente lo mismo que el niño, tiene el añadido, dice Rubin, de que los dos géneros no tienen exactamente los mismos derechos, porque así como el niño cambia a su madre por el dominio, por el falo, no me gusta hablar en los propios términos psicoanalíticos, pero es lo que hace Rubin, la niña en realidad no tiene nada que cambiar. Es más, a la niña se le prohíbe ser amante, ella siempre va a ser amada, es decir, siempre va a ser la propiedad de alguien con falo, la propiedad de alguien con dominio. Y aquí va a venir lo que vamos a ver luego, el analogado crítico de la niña lesbiana. La lesbiana va a ser
según vamos a ver ahora en la segunda parte de la exposición inmediatamente, el elemento de ruptura y, según Rubin, el momento crítico en el que la opresión pues, puede desaparecer con más evidencia. Dicho esto, ella Rubin dice una serie de 5 factores que nosotros vamos a recoger, y ella los pone con un condicional. Sí, ella dice que si desapareciera la división sexual del trabajo, se distribuyeran entonces los cuidados de los niños entre ambos sexos, pues buena parte del sistema de sexo-género opresor, tal y como lo conocemos, pues desaparecería, desapareciendo esa división sexual del trabajo. También si desapareciera la heterosexualidad obligatoria, de manera tal que la vinculación de el macho con el poder desaparecería en gran medida, desapareciendo esa heterosexualidad ya no obligatoria. Lo mismo, evidentemente, con los sistemas de propiedad sexual, en virtud de los cuales hay una parte de la población con derechos sobre otra, o bien con unos derechos muy superiores a los derechos de otra, en virtud de los cuales se intercambian mujeres. Y finalmente, que sería, Rubin lo entiende como un sueño, pero desde luego como una utopía racional y factible, ella abogaría por una sociedad andrógina, una sociedad sin género, porque no existiendo género, el sistema sexo-género propiamente dicho, y con él la crisis edípica famosa de Freud y de Lacan, pues desaparecería. Entonces el feminismo perseguiría esta revolución del concepto de parentesco desde sus propios fundamentos, la división sexual del trabajo, la heterosexualidad no obligatoria, los sistemas de propiedad sexual y la creación de géneros, y esa revolución del parentesco se llevaría a cabo a partir de acciones políticas que eliminarían la sexualidad obligatoria, manteniendo siempre, y esto es uno de los rasgos de la inteligencia del análisis de Rubin, manteniendo siempre la interdependencia de los distintos campos del mundo, de la vida. A saber, esa acción política no debería hacerse simplemente en el plano sexual, sino también en el plano cultural, en el plano económico, en el plano político, y desde luego que en cada tipo de sociedad pues esa articulación, esa interdependencia marcarían pues distintos tipos de acción política. Bien, hasta aquí lo principal, lo esencial del artículo de Rubin, y ahora me gustaría haceros la lectura que yo hago de esto desde la filosofía de la liberación. Bien, aquí os traigo rápidamente en este esquema, y por hacer un homenaje al maravilloso profesor Enrique Dussel, de quien yo estoy aprendiendo tanto, cómo podríamos interpretar desde el concepto de analogado crítico de la filosofía de la liberación de los últimos trabajos del profesor Dussel, que están por internet, por el YouTube, lo podéis encontrar, del artículo de Gayle Rubin que acabamos de ver. Entonces vamos a ver cómo la lesbiana va a ser ese analogado crítico del que hablábamos. Antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración sobre este concepto de analogía. Bien, Dussel la toma principalmente de Mauricio Beuchot, que es como Dussel es un profesor mexicano, bueno, Dussel es de origen argentino, ¿vale? Y Beuchot tiene unos profundos trabajos sobre la analogía a lo largo de la historia de la filosofía, y es también muy interesante. En principio, una palabra puede tener distintos significados. Por ejemplo, cuando pensamos en la opresión la opresión de género, pues nosotros vamos a pensar principalmente en la hembra, ¿de acuerdo? Ese va a ser el analogado principal, en nuestro propio concepto de mujer. Ahora bien, ese primer analogado o primer significado de la palabra o del concepto de opresión sexual, pues no nos va a ayudar en la medida de dar una versión crítica del asunto, y va a ser, según Gayle Rubin, la lesbiana quien va a ser el analogado crítico. Es decir, dentro del bloque social de los oprimidos, según Rubin, la lesbiana está en condiciones de irrumpir en el sistema de los opresores de una manera crítica, y ya veremos. Entonces, del sistema de sexo-género lo vamos a entender, el sistema de sexo-género de Rubin, como el mundo de los oprimidos, perdón, el mundo de los opresores. Este mundo de los opresores, pues ya hemos visto que se explica por la opresión de clase, como hemos visto con Marx, con el sistema de parentesco de Claude Lévi-Strauss y con el sistema de la crisis edípica, de Freud y de Lacan. Los dominadores son los que tienen el derecho, y los dominados, en este caso los oprimidos, las oprimidas, son los que no tienen derecho. Los dominadores, los que tienen el dominio, los opresores,
opresores son los que tienen el arte, la filosofía, el ser, ¿vale? Estos serían el no ser. Entonces, una mujer oprimida, en tanto que oprimida, está dentro del sistema sexo-género. Un gay, una lesbiana, un trans, un bi, un no binario, en tanto que oprimido, en tanto que están dentro de la articulación de la domesticación sexual, están dentro del mundo y el mundo de los opresores los reconoce como tales, pero en la medida en que ellos viven su sexualidad lejos de las constricciones del mundo, en esa medida el mundo no los comprende, es como si no existieran. Entonces, esta exterioridad del sistema se conoce como también, siguiendo a Levinas, lo otro, lo irremediablemente otro, lo absolutamente otro, lo que no se puede entender desde dentro del sistema. Entonces, lo que sucede es que en la medida en que los miembros que pertenecen, las personas que pertenecen a este otro, a esta exterioridad, van siendo perfectamente conscientes de su situación, hay un momento, como dice Dussel, en que irrumpe. Hay una irrupción, en tanto que hay una denuncia de la irracionalidad del sistema. En este caso hay una denuncia del género como concepto unívoco. Aquí volvemos a las consideraciones de la analogía. Los conceptos unívocos no son conceptos análogos. Los conceptos unívocos son los conceptos dominadores, los conceptos que no aceptan ninguna crítica ni ninguna redefinición, porque criticarlos o redefinirlos significa criticar y redefinir el fundamento del dominio, el fundamento en el que se basa el dominador para mantener esta situación. Precisamente va a ser, según el artículo de Rubin, la lesbiana la que, pidiendo para sí una mujer, va a hacer imposible el concepto de regalo dentro del parentesco y de la crisis edípica, porque ella va a romper con el tráfico, ella se va a salir de los pactos entre los hombres porque no solamente no está de acuerdo con ellos, sino que lo está rompiendo absolutamente por cuanto que ella pide, mujer, pide a otra mujer. Siendo esto así, también rompe con el tabú del incesto que veíamos en las sociedades preestatales y en la crisis edípica, en la medida en que deja de ser amada por cuanto que deja de ser simple y llanamente la posesión de alguien con dominio y pasa a exigir una posición de amante, de amor activo, negado en la construcción del género femenino de la mujer en la situación la situación de dominio y de injusticia previa. Entonces, la lesbiana, y con ella como analogado crítico, y con ello todos los oprimidos por el sistema de sexo-género imperante, denuncian esta irracionalidad. Y en los términos del artículo de Gayle Rubin, denuncian la división sexual del trabajo, proponiendo unos trabajos compartidos, sobre todo en la crianza y en lo que tiene que ver con los cuidados, denunciando la irracionalidad de la heterosexualidad obligatoria que llevaría a una desaparición de la sobrevaloración del pene, denunciando la propiedad sexual en virtud de la cual hay unas personas que tienen derechos sobre otras. Esos derechos desaparecerían inmediatamente porque no serían tales, y sobre todo la denuncia del propio concepto de género, porque el sueño feminista de Gayle Rubin es, como ya hemos visto, la sociedad andrógina, la sociedad sin género. La división sexual, la división sexual del trabajo, la heterosexualidad obligatoria, la propiedad sexual y el género son cuestiones diferentes que diferencian a la población en cuestiones efectivamente, en campos efectivamente diferentes, no iguales, no idénticos. Sin embargo, estas consideraciones se basan en la semejanza que existe, de hecho y de manera natural, entre machos y hembras humanas. Es precisamente esta semejanza la que convierte a la denuncia y a la irrupción de el oprimido, de la lesbiana, por decirlo brevemente, en un concepto analéctico. Es decir, en un concepto liberador. No se pasa simplemente de un mundo en el que los oprimidos se convierten en opresores a un mundo distinto, donde sigue habiendo, de hecho, oprimidos y opresores. No, sino que esta irrupción conlleva una novedad. Y esa novedad es precisamente anular el sistema sexo-género, anulando las diferencias en las que ese sistema de sexo-género se fundamenta, centrándose en unas nuevas semejanzas que van a dar
obligatoriamente una sociedad que en gran medida se va a parecer a la anterior, pero que ya va a estar liberada de estas relaciones o de estas determinaciones que son las que Gayle Rubin trabaja en su artículo. De manera tal que pasaríamos de tener una sociedad articulada en torno a un sistema de sexo-género que justifica o propone una serie de diferencias absolutamente irreconciliables, a un sistema, no lo llama Gayle Rubin de ninguna manera, pero yo entiendo que la mejor manera de hacerle justicia al artículo sería llamar un sistema andrógino, ¿de acuerdo?, en el cual esa androginia, desde un punto de vista, como diría Dussel, analéctico, libera la situación, anulando esas falsedades, esas diferencias totalmente artificiales e impuestas por distintas consideraciones a lo largo de la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa analéctico? Analéctico significa analógico y dialéctico juntos. Dialéctico porque se pasa de un horizonte a otro, ¿de acuerdo? Pero no es solamente pasar, como ya he dicho, de una potencia a un acto, de estoy oprimida, paso a ser opresora. No es solamente el paso de un horizonte del mundo a otro horizonte posible del mismo mundo, sino que verdaderamente, por analogía, se asume la exterioridad del otro, se asume al otro como otro, en este caso a la hembra como hembra, a la lesbiana como, a la lesbiana como lesbiana, al gay como gay, al bisexual como bisexual, etc. Y esa novedad genera un sistema obligatoriamente nuevo, por lo tanto es un concepto analéctico. Para terminar, y en relación con lo que dice Rubin acerca del capital, pues yo creo que efectivamente habría una reestructuración de consideraciones que tienen que ver con el campo de lo erótico, con el campo de lo afectivo, con el campo de lo político incluso, con el campo de lo cultural, pero creo que en la medida en que la esencia del capital, como enseña el propio Marx, es el valor que se valoriza, esto solo no tocaría las bases del capitalismo, por cuanto que se puede pensar en una sociedad capitalista sin género, perfectamente andrógina, del mismo modo que se podría pensar en una sociedad capitalista perfectamente respetuosa con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esos son excesos que la propia Gayle Rubin detiene, pero sin lugar a duda este aspecto de liberación de la opresión por parte de la irrupción dentro de la totalidad unívoca de la exterioridad negada, pues creo que es algo que no tiene que ver con la fantasía, sino que es una cuestión que se puede llevar a cabo que esto esté así a la altura del siglo XXI, pues la verdad es que como sociedad nos debe llenar a todos de vergüenza y de rabia. En cualquier caso, esta sería la lectura que yo haría de el maravilloso artículo que os recomiendo que leáis vivamente. Y en fin, como siempre me decís que me despido mal, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dame al like, suscríbete si aún no lo has hecho, compártelo si crees que conoces a alguien al que le pueda interesar. Y nada, como siempre, mis niños, amor y poesía cada día. Adiós.